Hola hermanito, hola Fabiola, ¿cómo están? Hola. Bien, gracias a Dios. Qué Bien, bueno. ¿y ¿Y usted cómo usted? está? Bien, entumido, pero bien. Entumido, pero está dentro de la casa, entumido. Sí, es que en la mañana fuimos a la feria Ya, y estaba helado el viento. Así yo que en la mañanita como a las 8 andaba por el líder, más o menos. oh, tempranito. Y me tocó hacer ejercicio hoy día porque me nominaron para hacer flexiones, Ah, 25 flexiones. Así que si ustedes son buenas para hacer ejercicio, las voy a nominar para hacer Yo no. flexiones. no, no. Claro, en Facebook, y hay que subir La el video. Hay que grabarse. Hay que grabarse, así que si quieren ver ahí por ahí, Ya en lo el vamos a Facebook, ver. el Mauricio, Yo lo vi delante, hermano Daniel. ¿ah? Yo lo vi delante, estaba haciendo ejercicios, sus Sí, pues así flexiones. que la voy a nominar para que haga ejercicio. Pero yo no, porque yo no las voy a hacer, de verdad. Ya, Yo muy no tengo bien, fuerza en los brazos. pero Estoy acá. va a ser bien hacerlo. Muy bien, vamos a ver hoy día, la realidad es que, sabe que íbamos a empezar un estudio del Génesis y conversando con hermana Fabiola, porque tiene unos invitados por ahí, y la realidad es que pensaba, es muy, muy extenso el libro de Génesis. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? A ver, 52 50 capítulos, o 50 capítulos. 50. Ah, Pero vamos a estudiar un libro que es muy, muy, muy importante y tiene solamente 6 capítulos. Está en el Nuevo Testamento. Es una de las cartas que escribió el apóstol Pablo. La escribió desde la prisión. ¿Cómo se llama esa carta? Ahí está el hermano Héctor. ¿Cómo está Héctor? Él escribió varias cartas desde la prisión. Y una de esas cartas tiene solamente 6 capítulos. Otra tiene 4 capítulos. Y ahora sí. Es la carta a los Efesios. La carta a los Efesios. Vamos a estudiar esa carta que es tan importantísima, tan importante porque tiene que ver con nuestra vida de fe, nuestra vida es como estar en la batalla y qué es lo que se necesita para confrontar a, a nuestro enemigo, como lo menciona el capítulo 6, la relación de... yo no escucho el hermano Daniel, ¿ustedes lo escuchan? Ah, Parece que se quedó pegado, Fabi. sí. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo María. ¿Y usted está en el otro estudio? Sí, es que a Ah, veces ya. me conecto por mi hijo. Ahora igual Ah, aparezco con ya. el nombre de mi hijo. Ya, sí, por eso me extrañaba. Fabi, ¿se escucha? Sí, ella es Ah, mi ¿y cómo? prima. Hola. Hola. Hola, Ale. Ahora sí, Ahora sí, hermanito. Ahora sí. Se había quedado pegado. yo me había quedado pegado. Sí. Sí. No lo Yo escuchábamos. pensé que ustedes se habían quedado pegados. Pero ahora sí. Muy bien, entonces veamos el libro de Efesios. Esta es una carta que fue, una de las cartas que fue escrita desde la prisión, desde la cárcel, conjuntamente con el libro de Filipenses también, se escribió en Roma, por allá por el año 20-21 antes de, o perdón, después de Cristo.
donde yo tengo que, bueno, yo creo que una vez que lo lea, voy a preguntarle bien para que me vaya explicando, vayamos conversando juntos, pero es como que el personaje del libro entre en el libro, dando cosas, o las que no, es como un sueño. En pocas palabras, te dice que es un sueño. Y eso yo me digo, recuerda mis conclusiones. Muy bien. Veamos entonces capítulo 1 de Efesios. Hay dos puntos importantes que me gustaría que resaltáramos casi en toda la epístola de los Efesios, que es la posición y la posesión. Posición y posesión. La posición es el lugar donde nosotros estamos como creyente, como hijos de Dios. Y la posesión es lo que nosotros poseemos. Y si ustedes han notado, por ejemplo, en el libro de Filipenses que estamos estudiando también, Pablo como que hace un énfasis en cuanto a nuestra posición. Pero el libro de Efesios destaca mucho más esta posición nuestra para poder identificarnos, para saber dónde estamos nosotros como hijos de Dios. Y cómo y cuándo realmente a nosotros fuimos nominados, no para una competencia, no, fuimos nominados para salvación, fuimos inscritos en los registros eternos. Y vamos a leer, el capítulo 1. Y yo les pido en forma muy especial que lo lean, lo vuelvan a leer. Ojalá todos los días lean una vez ese capítulo, o leer la epístola, son 6 capítulos nomás. Y si tienen tiempo, leer los 6 capítulos todos los días, va a ver cómo se va a enriquecer y cómo va a enriquecernos a nosotros también, porque Dios no es de una interpretación privada o que Dios le da a una sola persona esta capacidad de entender la palabra, sino que Él lo hace con sus hijos. Y Dios puede hablarle a usted también a través de su palabra. Y puede compartirnos esto con nosotros, pues. Por eso le invito a que lo lea, se dedique a leerlo durante esta semana y la próxima, y hasta que terminemos esta epístola, y va a ver cuánta riqueza va a encontrar en esta epístola, porque es como un baúl lleno de joyas preciosas que necesitamos tenerla clarita. Así que vamos al capítulo 1. Ya vamos leyendo unos 5 versículos cada uno. Empieza nuestra hermana Mari, después nuestra hermana Fabiola, nuestra hermana Alejandra y nuestra hermana Arceli Ramírez. Ahí sí. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, le escuchamos. Ya. Fuerte y clarito. Ya. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermana Alejandra, del 6 al 10, por favor. Ya. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Hermana Fabiola. Del 11 al 15. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Araceli, ¿me escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Sí? No ceso de dar. Muchas gracias. Sí. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, aquí tenemos un pasaje muy importante, un capítulo muy importante, y así abuelo de pájaro, ¿qué es lo que más le llamó la atención en este capítulo? Es la observación. ¿Sabía usted de la sigla que necesitamos nosotros tener muy clarito en nuestra mente para poder enriquecernos al estudiar cualquier libro, sea la Biblia o sea otro libro? La primera es la observación, oía, esa es la sigla. La segunda es la interpretación y la tercera es la aplicación. Si hacemos una buena observación del texto, vamos a poder hacer también una muy buena interpretación. Y al hacer una buena interpretación, vamos a poder hacer también una buena aplicación. Entonces, así, abuelo de pájaro, o sea, la primera observación del capítulo. ¿Qué le llamó la atención a usted? Que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Que nos escogió antes de la fundación del mundo. Una vez alguien me preguntó en qué estaba pensando Dios o qué pensaba Dios antes de crear toda la naturaleza. Y claro, en ese tiempo yo quedé como, no, ¿cómo viene esa pregunta? ¿Por qué me está haciendo una pregunta de esa naturaleza? ¿En qué pensaba Dios? Y voy a este texto, claro, y él estaba pensando en nosotros, güey. Estaba pensando en usted. ¿Por qué? Porque como dijo nuestra hermana María, nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que
existiera este planeta. O sea, antes del Génesis, usted ya estaba en la mente de Dios. ¿Qué me dice usted de eso? Algo maravilloso, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más observa usted así, abuelo de pájaro? Es como, a ver, esta observación es como ir a un árbol de manzanas y la primera visión que usted tiene, la primera mirada que le da al árbol, usted va a tomar los frutos que están más maduros, así, que están al alcance de la mano. ¿Ya? Esa es como la observación primaria. A primera vista, ahí está. Y saca todos esos frutos, los que están más a la mano, más al alcance y que están más maduros, los saca inmediatamente. Piense usted que este capítulo es como un árbol lleno de frutos. Y aquí nuestra hermana María, la primera fruta que tomó ahí, que fue escogida antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué otra observación ve usted? ¿Qué otro fruto puede ver ahí? O si le gustan las joyas, ¿qué otra joya puede ver en ese baúl? Véalo como un árbol o como una joya, pero hay algo que usted a primera vista pudo darse cuenta, en la primera lectura. Que todo es para alabanza de su gloria. Que todo es para la alabanza de tu gloria. Muy bien. Podemos ver ahí 3 versículos en ese capítulo. El versículo 6, versículo 12 y el versículo 14. Mire el versículo, lea el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Muy bien. Y versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien. ¿Usted había pensado en esos 3 versículos? No. Pero están ahí, ¿se da cuenta? Sí. Se repite 3 veces. Para la El alabanza de su propósito gloria. para la alabanza De de su la gloria. Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Entonces podríamos decir, bueno, si queremos sacar alguna aplicación para nuestra vida. ¿Para qué fuimos creados? Para la alabanza de la gloria de Dios. Amén, pues. ¿Para qué fuimos redimidos, comprados? Para la alabanza de su gloria. ¿Y para qué fuimos sellados por el Espíritu Santo? Para la alabanza de su gloria. Amén. Ahí está, pues. ¿Usted pensaba que había sido sellado, o redimido, o comprado, o escogido para disfrutar la vida aquí nomás? No, bueno, no. Él nos formó para la alabanza de su gloria. Qué importante. ¿Qué otra observación ve usted en este capítulo, hermana? No les voy a nombrar para que no se pongan nerviosas, pero ¿qué otro punto importante ve en esta primera lectura? Que tenemos redención en su sangre, que el perdón de sus pecados, que tenemos eso de parte de Dios también. Redención en su sangre. Y uno, por ejemplo, para entender más el texto, uno puede buscar la palabra redención. ¿Qué significa redención? ¿De dónde viene la palabra redención? Y empezar a investigar, hacer como un... No quiero entrar en palabras técnicas de la teología, pero es como hacer un exégesis de un texto, es como tomar un limón, así, y exprimirlo, y sacarle el jugo,
Entonces, cuando usted ve esa palabra redención, entonces usted empieza a investigar sobre esa palabra. ¿Qué significa redención? ¿Qué significa redención? La busca ahí en los comentarios, el diccionario, y una cantidad de ayuda que hoy por hoy tenemos, e inclusive en el mismo internet. Busque la palabra redención, ponga la palabra redención ahí en Google y va a encontrar una cantidad de respuestas. Entonces, pero dentro de esa respuesta tiene que hilar tan bien con el capítulo que estamos leyendo, o sea, que en el contexto mediato, remoto, el contexto que antecede a todo la palabra misma, tenga que interpretarse correctamente. O sea, la Biblia tiene que ser su propio intérprete. Esa es una regla importante dentro de la interpretación de las Escrituras. ¿Ya hay alguna otra palabra que a usted le llama la atención en esta primera lectura? Hay varias. Donde dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Luego, hasta el 19. Eso me llamó la atención. Ya. ¿Y por qué te llamó la atención eso? Bueno, algunas palabras igual me cuesta para entender. Donde dice, por ejemplo, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Usted ha escuchado esa palabra que te vaya hiper, super, macro bien? Bueno, más o menos esa es la expresión, la super eminente grandeza de su poder, o sea, lo más grande, lo más glorioso de su poder que se pueda entender. Esa es la idea que el apóstol está empleando y el propósito por el cual Pablo está orando en ese momento. Por esta causa yo doblo mis rodillas para. Hay varios razones o propósitos por el cual Pablo está haciendo esa oración. Pero y eso mismo está en el contexto del versículo 3 hasta el versículo 14 aproximadamente. ¿Alguna otra observación que ustedes tengan de este capítulo? Fuiste sellados con el Espíritu, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Eso Fuiste iba a decir yo, pero iba a leer el 13. ¿Ya? ¿Quién iba a leer el 13? Yo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Yo creo que esos versículos son tan, pero tan importantes que se podrían grabar, ustedes podrían memorizarlo, porque es de suma importancia tenerlo clarito en nuestra mente y en nuestro corazón. En él también vosotros, habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de vuestra herencia, para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, ahí tenemos una muy buena, muy buen versículo para poder memorizarlo. Pero vamos a ir desarrollando este capítulo de una forma especial, verso por verso. El versículo 1
dice Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La palabra misma, la palabra Pablo quiere decir pequeño, pero dice yo, Pablo, el pequeño, soy un apóstol, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol quiere decir enviado, enviado. Paulo enviado, el pequeño, si uno puede resumirlo o irlo parafraseando, podríamos decir el pequeño enviado, porque la palabra Paulo significa pequeño, enviado al enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Jesucristo, la misma palabra Jesucristo es una palabra compuesta. La palabra Jesús quiere decir Salvador y la palabra Cristo, el nombre Cristo, quiere decir ungido. Entonces, podríamos decir el Salvador ungido, Jesucristo, el Salvador ungido. Por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Éfeso. Imagínese usted este texto ahí, el Pablo, siervo, o sea, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. No es un deseo de humano, no es un arranque de Pablo, no es una motivación que la iglesia de Éfeso puso en el apóstol Pablo, sino que es por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. ¿Y a quién? Él está escribiendo esta carta a los santos. Y como conocemos la palabra santo, quiere decir a los apartados, apartado. La palabra santo es apartado para un propósito específico. No sé si ustedes se acuerdan de las abuelitas antiguamente, cuando decían, tengo unas moneditas allí guardaditas en un pañuelo, en una bolsita, como hueso santo. ¿Escuchó alguna vez esa expresión de la abuelita? Bueno, ahora nosotros somos abuelitos, yo soy abuelito. pero antiguamente decían apartado, o sea, separado para algo. La palabra santo quiere decir separado. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Qué tremendo. Pablo nos está diciendo a los hermanos que están en Éfeso, ¿no? A los santos. Y esa otra palabra, a los fieles. Son palabras que realmente hacen al que va a escuchar esta carta, a los que van a recibir esta carta, lo hacen como sentirse bendecido, ¿verdad? A los hermanos, más que hermanos, a los santos que están en Éfeso, a los fieles. O sea, lo que Pablo está considerando que en la iglesia de Éfeso, allí hay hombres y mujeres que son hombres santos, hombres fieles, que están allí por la voluntad de Dios. Y Pablo fue enviado a ellos por la voluntad de Dios, como un apóstol de el Salvador ungido, Jesucristo. Y el versículo 3, versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La palabra Señor, que viene de un término griego kurios, que quiere decir digno de ser obedecido. Es el Señor, el que tiene el control como el jefe, el que ordena. Él es, y a él dice, gracia y paz
a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí tenemos el versículo que mencionó nuestra hermana, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual. ¿Se ha puesto a pensar en esto usted, mi querida hermana, en algún momento? La tremenda bendición que tenemos nosotros. No dice Pablo con alguna bendición espiritual, sino con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí, según nos escogió en quién. Cuando dice, según nos escogió en él, nos escogió en Cristo, en Cristo. O sea, ¿cuál es la posición que usted tiene como hijo de Dios? ¿Pertenecer a los centros bíblicos? ¿Pertenecer a una iglesia alianza? ¿Pertenecer a una iglesia asamblea de Dios? ¿Una iglesia pentecostal? ¿Una iglesia del Señor? ¿Esa es nuestra posición? Como creyente, nuestra posición es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Ahora, yo le voy a preguntar a usted, ¿dónde usted encuentra la semilla de la manzana o de la naranja o de cualquier fruto? ¿Dónde está la semilla? En el centro. En el centro. O sea, está en la manzana. No está arriba, no está al lado, no está abajo, no está delante, no está atrás. La semilla de la manzana está en la manzana. Y usted y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Cristo, en Él. Antes de la fundación del mundo Él nos escogió, pero en Cristo. A ver, veamos lo que dice allí en el libro de Romanos 8:1. Y vamos a ver este texto un poquito, profundizar un poquito en este texto para poder tener claro y saber realmente dónde estamos como hijos de Dios, cuál es nuestra posición. Romanos 8:1. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y qué dice? Nos escogió en Cristo. Entonces, nuestra posición es en Cristo. Y nosotros leemos mucho y inclusive se ha memorizado ese versículo que está en Filipenses 4:13. Todo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. O sea, mi posición es estar en Cristo. Y en Cristo yo lo puedo todo. Y en Cristo yo no voy a condenación. Porque estoy en Él. Veamos otro texto. Allí en el libro de Filipenses 3:1.
¿Qué dice Filipenses 3:1? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Gozado en el Señor. El Señor. Nosotros, estando en Cristo, tenemos seguridad. Seguridad plena, total. Para que el enemigo pueda dañarnos, tendría que destruir a Cristo. ¿Me entiende? Es como si usted quiere sacar la semilla de la manzana. ¿Qué tiene que hacer? Cortar la manzana. Y recién va a sacar la semilla, pero tiene que cortarla por la mitad. Entonces, si usted y yo estamos en Cristo, ¿quién puede hacernos mal? Nadie. Este mismo capítulo 8, los versículos 34 me parece que es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Puede leerlo, por favor, para que usted misma pueda irse enriqueciendo con lo que realmente somos en Cristo a través de la palabra? Veamos Romanos 8. Treinta y 4 en adelante. ¿Ya? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos Sí. separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué me dice usted de todo? Eso es una riqueza tremenda. Pablo termina este capítulo y usted puede leer todo el capítulo porque es realmente en la vida espiritual del creyente este capítulo, muy, muy, muy importante. Pero Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Persecución? ¿Tribulación? ¿Peligro? ¿Hambre? ¿Espada? ¿Desnudez? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Y por qué Pablo está diciendo esto? Somos más que vencedores. Porque en el primer versículo del capítulo 8, Pablo está diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Te das cuenta? Por lo cual, dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada cuando haya otra cosa creada podrá
separar de la... Y termina diciendo, Pablo, el mismo capítulo, los que están en Cristo. Entonces las tribulaciones, todos los problemas que se vienen y que este mundo está viviendo y que se vienen también en forma masiva a este planeta, jamás podrán separar a un hijo de Dios de Cristo, del amor de Dios. No lo pueden separar porque estamos en Cristo. Y para poder separarlo, entonces tendrían que cortar a Cristo por la mitad. Y nosotros estamos en Él. ¿Y cómo llegamos a estar en Él? Vamos a ver en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 13. Si ustedes tienen alguna pregunta mientras estamos estudiando este texto, pueden preguntar. Esto no es una predicación, esto es un estudio y siéntanse con la libertad de hacer las preguntas o si tienen alguna acotación, hágalas también. Sería muy importante para que todos pudiéramos o podamos edificarnos. Muy bien, ¿qué dice 1 Corintios 12:13? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás. No sé si ha bautizado algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muy bien, pero el versículo 13 del capítulo 12. Porque por ¿Sí? un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a ser parte del cuerpo de Cristo? A través del bautismo. Pero no es del bautismo que se hace en el río o en el lago. No. Es el bautismo del Espíritu. Ese bautismo, dice, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, por el mismo Espíritu. Cuando habla por el mismo Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Es Él el que nos lleva a Cristo, es Él el que nos convence de pecado, Él es el que trabaja en nuestra regeneración, el que nos hace nacer de nuevo, es Él el que nos sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Llegamos nosotros a ser parte del cuerpo de Cristo cuando el Espíritu Santo, a través del nuevo nacimiento, nos lleva, ¿no es cierto?, a Cristo. Por eso Pablo, en el libro de Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la del Hijo de Dios, que se entregó, digamos, del cuerpo de Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo.
¿Lo entiende? Entonces, estamos en Cristo, y estando en Cristo no hay condenación. Estando en Cristo podemos gozarnos en las tribulaciones, porque ninguna tribulación, ninguna persecución, ningún peligro, ninguna espada, nada nos podrá separar de él. Ahora, Pablo lo ratifica esto en la forma práctica cuando él lo dice ahí en el libro de Romanos también, en el capítulo 5. Él dice que se gloriaba en las tribulaciones. Se gloriaba en las tribulaciones. Es como cuando tú estás tan seguro, tienes una seguridad absoluta de que nada ni nadie te va a poder destruir. Tú vas a caminar y vas a reírte de los problemas, no te van a afectar los problemas, va a llegar a tal grado, como dijo Pablo, yo me glorío en las tribulaciones porque las tribulaciones no van a poder sacarme del cuerpo de Cristo, las tribulaciones no van a poder destruirme, las tribulaciones no me van a separar del amor de Cristo. Y es más, cada tribulación, cada situación que pueda estar viniendo a mi vida, va a ser para mi crecimiento, para crecer más en la gracia y en el conocimiento de Él. Por eso Pablo ya lo menciona, ¿no? Diciendo, yo estoy juntamente con Él crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, al cual me amó y se entregó a sí mismo. O sea, estoy viviendo la vida de Cristo mientras esté en esta tierra porque estoy en Cristo. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Efesios, le está diciendo, bueno, a los santos y fieles, los santos y fieles merecen tener claridad sobre la posición que tienen. Y no solamente la posición, sino la posesión también. Y nuestra posición es en Cristo. ¿Y no le da gozo esto a usted? ¿Usted se alegra de eso? ¿De saber que está en Cristo? Y que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni... Imagínense cuando estaba hablando de principados, potestades, todas las fuerzas demoníacas jamás podrán destruirlo, ni ángeles, nada, 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 nada. Pues. Entonces una seguridad que podemos tener en forma absoluta. Y luego Pablo menciona, sigue mencionando en el versículo, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero mira lo que dice en el versículo 3 de Efesios. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, usted no buscó a Dios. Porque muchas veces nuestro testimonio dice, yo busqué a Dios, yo encontré a Dios. Y la realidad es que nosotros no tuvimos mucha injerencia en eso. Dios nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? ¿Para disfrutar de una seguridad absoluta solamente? ¿Para eso? Para disfrutar, tan contenta, bueno, ya soy escogido, estoy en Cristo, no tengo ninguna condenación, así que puede venir todas las tormentas, la lluvia, todo puede venir. Yo estoy tranquilo. ¿Para eso solamente? No, mira lo que dice el versículo. ¿Puede leerlo, versículo 4, alguien? El verso 4. Según nos escogió, ¿Sí? según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él.
¿Para qué nos escogió entonces? Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, Sí, eso es para tremendo, la honra de ¿verdad? su gloria. No, mira, ve, ¿para qué nos escogió? Usted pensó que era escogernos para cantar solamente en la iglesia, una vez a la semana. Ah, no, pues, ¿verdad? No nos escogió solamente. Dice que Él nos escogió para que nosotros fuésemos santos, en primer lugar. Santo. Mira, cada vez que tú quieras medir tu crecimiento en la santidad, tienes que mirar al líder de la iglesia, ¿o no? No, tenemos que mirar al hermano Daniel. No, pues menos. Usted tiene que mirar a Dios. Mire lo que dice Pablo, ser santo, Pedro dice, ser santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. Entonces, mi llamado es a imitar a Dios, imitar a Dios. Porque Él me escogió. Y Él me escogió para que yo lo imitase a Él, que Él es santo. Lo va a mencionar Pablo más adelante, mira, ahí en el libro de Efesios, capítulo 5, y lo vamos a tocar cuando lleguemos ahí, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Usted se siente amado? Perdón, amada. Parece que hoy día tengo una sociedad femenina aquí conmigo. ¿Ya? ¿Se siente amada? ¿Sí o no? No le estoy diciendo si la ama a su esposo o no, no, le estoy diciendo si se siente amada por Dios o no. Sí. Sí, Sí, ya estoy. Pero mire el versículo, el capítulo 3 de Primera de Juan, 3:1. Tres, uno. Primera de Juan 3:1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un voluntario nomás. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Qué me dice usted? A veces nosotros no nos hemos detenido en esto, ¿ya? No nos hemos detenido a mirar cuán grande amor Dios ha manifestado hacia nosotros. Si usted mira en el versículo 6, 7 y 8 del capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5, 6, 7 y 8 de Romanos. ¿Qué dice? Pero Cristo
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dice eso su Biblia? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo manifestó su amor? Mas Dios muestra su amor. ¿Cómo Él mostró su amor hacia nosotros? Porque Cristo envió a su Hijo para que muriera por el perdón de nuestros pecados. O sea, murió en nuestro lugar, tomó nuestro lugar. Esa es la manifestación del amor hacia usted y hacia mí. Entonces, Pablo dice, bueno, Él nos escogió y nos escogió para que nosotros fuésemos santos y fuésemos sin mancha delante de Él. Y mire el versículo 5, por favor. Del mismo capítulo de Efesios 1. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vuelvo a reiterar, entonces, es por amor. Si Él me escogió por amor, entonces, ¿cómo correspondo yo a ese amor? ¿Cómo debo corresponder? Con una vida de santidad, con una vida limpia delante de Él, con una vida limpia, porque Él, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Le llama la atención esa palabrita? ¿Predestinado? Él nos escogió por amor. Ya vimos el versículo de 1 de Juan 3:1, que Él manifestó su amor hacia usted y hacia mí de una forma especial, y ese amor debe llevarnos a nosotros a vivir una vida realmente pura, una vida santa. ¿Por qué? Porque estamos solamente correspondiendo a lo que Él manifestó, pero Él nos predestinó, dice. Y para eso quiero que veamos en el libro de Romanos 8, versículo 28 y 29. Usted ha escuchado ese texto en varias ocasiones, sobre todo cuando está pasando momentos difíciles. Nos falta el hermano que le recite ese texto. Dios, cosas le ayudan a bien. Y ahí nos dejan y no nos hablan más del texto. Así que todas las cosas nos ayudan a bien, así que aguantemos nomás. Pero el versículo 9, el versículo 29, como que da más luz sobre ese texto, sobre ese propósito de Dios. ¿Qué dice el versículo 29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme, ¿sí?
a la imagen de su Hijo, A la imagen de su Hijo. para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. Y ya que está leyendo ese versículo, ¿por qué no lee el versículo 30 también? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Uy, ay, ay. Qué tremendo texto, ¿verdad? Y aquí el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinado. Ahora, el texto que acabamos de leer, o sea, que ustedes acabaron de leer. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Situaciones difíciles, situaciones muy complejas que a veces casi no nos dan ganas de levantarnos en la mañana. Es tan difícil la situación que tengo que enfrentar. Y a veces en la noche ya no puedo dormir, ni puedo conciliar el sueño, porque es complejo todo, pero échele para adelante, dice el Pablo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Usted podría decir cuando está pasando ese momento difícil, ese momento tenso, con sus familiares, a veces con su esposo, con los hijos, que se está tornando todo de una forma tan compleja, de color hormiga, como se dice, y no hayamos que hacer, piense que eso le ayuda bien. ¿Por qué? Porque el versículo 29 da la explicación, pues. El versículo 29 dice, a los que antes conoció, ¿cuándo nos conoció? Antes de la fundación del mundo. Ahí está, güey. Gloria a Dios, gloria a Dios. Antes de la fundación del mundo nos conoció, güey. Por eso dice, a los que antes conoció, también los Predestinó. predestinó. ¿Para qué? Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Sí? Léalo nomás. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y nosotros hemos visto que estamos en Cristo no tenemos condenación, en Cristo todo lo podemos, en Cristo podemos gozarnos, pero ahora lo práctico es que nosotros debemos andar el día a día como ¿quién? Como Cristo. Debe andar como Él anduvo. Si nosotros decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Y eso es lo que se llama la vida práctica. Yo trabajo en la universidad, en la familia, en todas partes donde yo me mueva, tengo que reflejar a Cristo. Tengo que reflejar a Cristo. A veces he sido disciplinado porque Dios de alguna manera también nos disciplina, nos corrige, pero nosotros aceptamos la disciplina como que viene de Dios y somos mansos. Al aceptar la disciplina, aceptamos la corrección porque Dios nos está formando.
Entonces, Él nos predestinó, nos conoció, nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero mire la cuádruple acción de Él en el versículo 30 que leyó nuestra hermana Araceli. ¿Cómo es el nombre? Araceli. ¿Sí? Ella leyó el versículo 30. ¿Lo puede leer otra vez, por favor? Versículo 30 del capítulo 8 de Romanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y a los que conoció, llamó, predestinó, justificó, y termina diciendo, los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién puede realmente hacer algo en contra suya? Pues, si Él nos llamó, si Él nos predestinó, si Él nos justificó y si Él nos glorificó, ya deberíamos cantar victoria. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la convicción que Pablo está diciendo. Él dice, yo ya estoy glorificado. O sea, para mí, todo lo que estoy viviendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo vivo como sentado en los lugares celestiales, como lo menciona más adelante Pablo. Por eso dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Eso nos deja a nosotros sin derecho a pataleo en alguna medida. Porque usted, ¿qué es lo que hizo? Para solamente por afecto de Él. Es su voluntad. En su voluntad a Él le plugo llamarlo, predestinarlo, justificarlo y glorificarlo. Pero ese es puro afecto de su voluntad. Él nos escogió. Y frente a eso, frente a todo lo que Él ha venido haciendo, ¿qué debería haber en nuestros corazones? Si fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, si fuimos escogidos para que nosotros seamos santos y sin mancha, fuimos escogidos por puro amor, por el afecto de su voluntad, en Él fuimos escogidos. Antes de que todo fuera creado, fuimos nosotros tomados en cuenta. De entre los miles y miles de hombres y mujeres que han pasado por este planeta y que seguirán pasando, usted y yo hemos sido escogidos. ¿Qué es lo que debería haber en nosotros? Debería haber realmente una explosión de gratitud. Como lo menciona el versículo 6. ¿Qué es lo que dice? Versículo 6 del capítulo 1 de Efesios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nuevamente. Para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, alabar a Dios, glorificar a Dios por su gracia, porque la palabra gracia aquí implica regalo inmerecido. Usted no lo merecía, yo no lo merecía, nadie merecía este regalo. Sin embargo, Él nos lo hizo. Y Pablo dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Según nos escogió en Él, nos hizo acepto en Él, amado. Nuevamente,
en Él, en Él. Todos los beneficios que usted y yo tenemos dependen de la posición que tenemos. Y nuestra posición es en Cristo. En Cristo. Y eso es lo que debemos agradecer cada día de vida que tenemos en nuestra tierra, en este planeta. Que el Señor nos ayude y nos dé fuerza para poder tener siempre una alabanza, un cántico de gratitud por la gracia que Él manifestó hacia usted y hacia mí antes de la fundación del mundo. Oramos al Señor. Hermana Fabiola, diríjanos usted en un momento de oración, por favor. Amén. Amado Señor, bendito eres, Padre, porque por tu gracia fuimos escogidos, Señor. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, porque a través de tu palabra también podemos aprender cada día de ti. Trabaja en nuestros corazones, Señor, y que hagas un corazón de cada una de mis hermanas que están hoy presentes aquí, de mi hermano Daniel también, corazones dispuestos siempre a recibir de ti, y también, Padre, danos la fortaleza y la fuerza para ser disciplinados por ti. Porque, Padre, en las dificultades es difícil muchas veces aferrarse a tu palabra, aferrarse a lo que, Señor, tú nos enseñas a través de todos estos estudios, Padre. Más debemos confiar, Señor, en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, papá, porque eres un Dios maravilloso, y oro por cada una de las personas que hoy está aprendiendo en este estudio, Señor, para que tú igual toques sus corazones, Padre, y que tu Espíritu Santo sea revelando lo que tú quieres, papá. Gracias por mi hermano Daniel, porque él también dispone de su tiempo para trabajar en tu obra. Renueva sus fuerzas también cada día, Señor. Permítele también, Padre, continuar aprendiendo de ti, Señor, porque sabemos que nunca dejamos de aprender. Amén. Y, Padre, dale la sabiduría que Él necesita, la gracia que Él necesita, Señor, para llevar tu palabra. Bendice cada hogar representado hoy, Padre, que cada dificultad que haya, Señor, en cada familia representada, Señor, seas tú ordenando, seas tú preparando, Padre, y seas tú hablando, Señor, y que cada corazón, Señor, pueda también disponerse a ser trabajado por ti. Quédate con nosotros, Señor, bendícenos también cada día como lo has hecho hasta el día de hoy, y Padre, que tu voluntad sea hecha a través de nuestras vidas. Que podamos, Padre, pasar una buena tarde, Señor, y que nunca nos olvidemos que si vivimos, Padre, es por ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, pues, queridas hermanas. Y firme y adelante con Cristo. Busquen los versículos que es la redención. Ya los versículos del 7 hasta el versículo 12 aproximadamente. Sí. Estudien esos versículos para verlo la próxima semana, Dios mediante, si tenemos la fuerza para hacerlo. ¿Les parece? Sí, del 7 dijo hasta dónde, hermano? Hasta el versículo 12. Pero Dios, no es pecado que lea todo el capítulo nuevamente. ¿Ya? Y para nosotros va a ser beneficioso, y para ustedes también va a ser seguro que lo lean. Les va a ayudar muchísimo. Así que Dios les bendiga ricamente a cada una de ustedes, querida hermana. Y ahí está, yo les mando el link a ustedes. Si ustedes quieren invitar a otra persona, no hay ningún pecado. Hágalo nomás, ¿ya? Envíenle el link a algún amigo, alguna amiga, alguna familia, y ustedes van a ser las enviadas. Pablo dice, ¿no es cierto?, que fue enviado a los Efesios.
ahora usted y yo hemos sido enviados para entregar la palabra. Amén. Y esta es una oportunidad de invitar a las personas que están a su lado, personas, a sus vecinos, a sus amigos, invitarlos a participar. Envíenle el himno, el mismo que les enviamos, usted puede enviárselo a otra persona para que participe de esta plataforma, Así que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Hola. Que Dios les Gracias, bendiga hermanito. grandemente. Y un gusto haberle tenido en la plataforma. Siga participando con nosotros. Muchas gracias. Bendiciones, Gracias. hermano. Saludos, hermana. Gracias, hermanito, que estén bien. Chao, que estén Cuídense. bien. Chao. Que el Señor les bendiga. Chao. Nos vemos el jueves. Ya pues. Sí. Nos vemos. Y mañana y el jueves nos vemos a las 20 horas 20 horas. con Job. Con Job. Que el Señor les bendiga, hermanos. Diga, Chao. chao, chao. Chao.